Padre, tú que habitas en los cielos de los cielos. Te doy las muchas gracias, mi buen Dios, porque tú nos has dado la oportunidad de poder estar aquí reunidos, eh, un grupo de tus hijas en una plataforma y muchas de tus hijas que te van a visualizar a través de la página, mi buen Padre. Ayúdanos a discernir, a comprender la palabra de Dios, a que nuestro hermano también, a través de tu Santo Espíritu, tú le disiernes los pensamientos para que nos pueda a dar a entender tu palabra, a comprenderla y que nos pueda persuadir para que nosotras podamos también comprender que es necesario el meditar en la palabra de Dios, comprender cada una de las cosas que están escritas que son para beneficio de nosotras, hermanas, y a cada una de nosotras como hijas tuyas, mi buen Dios. Te doy las muchas gracias porque tú siempre estás con cada una de nosotras y tú nunca nos desamparas, mi buen Padre. Bendícenos grandemente, que tu Santo Espíritu discierne nuestros pensamientos para poder comprender cada una de la palabra, cada una de las palabras, de los textos y de los versos que nuestro hermano en esta tarde trae para cada una de nosotras. Gracias, mi buen Dios. Te ruego por todas aquellas que están en camino y que quizás lo verán en diferido a través de nuestra página. También te ruego por cada una de ellas que tú las bendigas, que tú también les disiernes su pensamiento, que tú también a través de tu Santo Espíritu nos abras los ojos del entendimiento para comprender claramente lo que está escrito y ser siervas tuyas fieles al servicio de ti, mi buen Dios. Todo esto yo te lo vengo a pedir en el precioso nombre de tu Hijo que vino a morir en la cruz, que para ti sea dada la honra y la gloria todos los siglos de los siglos. Amén. Y es así, amadas hermanas, que de esta manera, sin más preámbulo, le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Adolfo León. Sea bienvenido, hermano Adolfo. Su tiempo. Gracias, hermana. Un saludo de paz a cada una, hermanas. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con estas lecciones que tenemos, hermana, y que estoy viendo que son varias, ¿verdad? Espero que esta lección pueda encajar dentro de todo lo que ustedes han venido recibiendo y que el Señor desafíe nuestros corazones al momento que la escuchemos y que sea algo de beneficio para nuestras vidas. Si bien sabemos que el que habla la palabra de Dios es nuestro Dios mismo el que transmite su palabra, y dice la palabra del Señor, pues ¿quién ha escudriñado la mente de Jehová? ¿A quién Jehová ha pedido consejo? ¿Quién le dijo a Dios qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿O quién le dijo al Señor, apártate del camino malo? ¿Quién enseñó a Jehová la senda de justicia? ¿Quién lo ha hecho? Si él con un palmo de su mano midió la extensión de los cielos y en el hueco de su mano puso la expansión de las aguas. El escritor del profeta Isaías lo que nos está regalando es una dimensión totalmente distinta al pensamiento de Dios, al pensamiento que tenemos nosotros como hombres. ¿Sí? ¿Cuál es el pensamiento que tiene Dios? Pues así como se separa la tierra de los cielos, así se separa el pensamiento de Dios del hombre. Aún con ese sentimiento de que estamos muy lejos de Dios, en el pensamiento, en la comprensión de Dios, hay algo importante de Dios para cada uno de nosotros. Y es que dice el escritor, el mismo profeta, dice que Él hace esto, que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y hacen germinar la tierra, dan semilla al que siembra, dan pan al que come, así es la palabra de Dios que da fruto en nosotros, que no vuelve a Él vacía, sino que Él hace todo para lo cual Él ha enviado. Es decir, hay un propósito de Dios, es decir, Él se separa de nuestro pensamiento, de nuestros caminos. Él es otra cosa, Él está fuera de lo que nosotros podemos imaginar o siquiera creer, o podamos siquiera alguna vez pues podamos haber tenido algo cerca similar a Él. Es decir, Él está fuera de nuestra comprensión y aún así Él se acerca a nosotros por medio de su palabra. Sabemos que hay muchas formas en las cuales Dios se ha revelado a nosotros, pero una de ellas es su palabra. También sabemos por medio del apóstol Pablo, que nos explica en el libro de Romanos capítulo 1, que Él se reveló a nosotros también por medio de la creación. Es decir, que las cosas invisibles de Dios fueron visibles por medio de la creación. ¿Sí? Su eterno poder, su deidad y su naturaleza es visible por medio de la creación. Es decir, Dios está en constante comunicación con el hombre. También conocemos que según el libro de Hebreos capítulo 1, Dios se ha revelado por medio del Señor Jesucristo. Pero aún así, hermanos, hay algo tan importante para nosotros. Si bien Dios anteriormente habló por sueños y visiones, habló a sus profetas y también habló a los apóstoles, hoy nos habla, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy
ha tenido un acercamiento Él hacia nosotros por medio del Cristo, por medio de Jesús nuestro Salvador. Estas palabras, estos consejos se encuentran en la palabra de Dios, esta palabra que transforma. Y hemos hablado en nuestras lecciones de escuela, sábado a sábado, que hablamos acerca de la verdad. Y muchas veces como iglesia, en un pensamiento tradicional, nos hemos exaltado y ensalzado a nosotros mismos por tener la verdad, pero muy pocas veces por practicarla. La verdad no es verdad sino hasta cuando transforma nuestras vidas. La verdad es verdad cuando llega a nuestros corazones y los transforma, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios entonces es transformadora cuando hay un cambio en nuestras vidas. Aquel que no persiste en pecado es aquel que está en la verdad, que ha alcanzado la verdad. Pero aquel que persiste en pecado es aquel que no ha conocido la verdad. Podrá decir que conoce la doctrina verdadera, podrá decir que conoce la palabra de Dios, pero no está en la verdad. Solo aquel que no ha persistido en pecado es aquel que conoce la verdad y el Señor lo ha libertado, porque es lo que explica la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la meditación de la palabra, la meditación en la palabra de Dios. Bueno, esto es algo muy importante, ¿no? Y sobre todo mediten la palabra de Dios. El salmista lo decía: en tu palabra medito de día y de noche, ¿sí? Y vamos a hacer énfasis en esta palabra meditar y cómo se aplica en los salmos. Ha sido una lección muy hermosa la que ustedes hoy han preparado. Y pues felicidades a la hermana, ¿verdad?, que se tomó el tiempo para preparar esta hermosa lección. Muy hermosa lección. Esperamos que con estas palabras sencillas podamos poder aportar un poquito más a esta lección de esta tarde. La lección 15, medite en la palabra de Dios. Y tenemos un texto. Este texto que vamos a estudiar a continuación tiene un pensamiento diferente al que nosotros logramos entender en la Reina Valera 1960, ¿verdad? Nosotros generalmente leemos de esta forma y dice así, Juan 5:39, leo directamente de la lección que está acá para que no tengamos otra versión. Dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, ha habido una lucha acerca de cómo debe interpretarse ese texto, porque si debe hacerse de forma imperativa, como está escrito acá, escudriñad, es decir, escudriñen, estudien, lean, mediten, y esa es la forma en que se tradujo en su mayoría de ocasiones. Pero muchos estudiosos han considerado que la palabra, la forma imperativa de hacerlo no es la forma correcta. Jesús no está hablando de una forma imperativa, sino indicativa. Es decir, ustedes escudriñan las escrituras. Ustedes están escudriñando las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentra la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Y esto se lo está diciendo a gente que no es cualquier persona, son personas estudiadas en la materia, letradas, es decir, han crecido en el judaísmo, son personas que conocen de la ley, es decir, son abogados, dijéramos nosotros en este momento, en la actualidad, son abogados, y como que le dijéramos nosotros a un abogado: lea la Constitución, porque usted sabe muy poco de la Constitución, ¿verdad? A un jurista, ¿sí? Y se nos va a quedar viendo y se va a reír, ¿verdad? Es decir, léala usted, ¿verdad? Porque es el que la tiene que leer, porque yo ya la leí, ¿sí? Entonces es por eso que la interpretación generalmente se considera que es un indicativo y le dice: usted ya leyó, pero usted no ha comprendido la verdad. Y la verdad es que la escritura está hablando de mí. Ustedes están leyendo, pero no han comprendido que la Biblia habla de mí. No han comprendido que los textos sagrados a mí se refieren. Ustedes han leído en vastedad, ¿sí? Pero no saben que los textos sagrados a mí se refieren. Muchas veces centramos el conocimiento de Dios como estar más cerca de Dios. Y nos impresiona o nos gusta aquellos grandes expositores que tienen mucho conocimiento, y creemos de que por ese conocimiento de alguna forma tenemos un pensamiento muy griego, diría yo, el pensar de que el que más sabe está más cerca de Dios. Pero no siempre el que más sabe está más cerca de Dios. Muchas veces el que más sabe de Dios es el que está más lejos de Dios, ¿sí?
Porque tal vez sepamos mucho, pero como estos hombres sabían mucho, eran expertos en la ley, pero comprendían muy poco. ¿Sí? Y lo que debemos saber nosotros es que la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos está explicando que es Jesús el mensaje central de la palabra de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis, para nosotros, el mensaje central de la palabra de Dios es Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos y tenemos una lectura básica. Por favor, hermanos, acompáñenme a esta lectura básica. Voy a utilizar esta lectura básica en la versión Reina Valera, que es la versión más utilizada. Y vamos a leer. Muy bien, y dice así el Salmo 1. Vamos a entender que el Salmo 1 no es una oración como muchos salmos que son una oración. El Salmo 22 es una hermosa oración, aparte de ser un salmo mesiánico, es una oración, pero en cambio este Salmo 1 no es una oración, es una aclaración de cómo es el hombre que mantiene la comunicación con Dios por medio de la ley, ¿sí? Es una ilustración de cómo es ese hombre. Y veamos la ilustración de ese hombre, que yo sé que es la vida de ustedes, hermanas, y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Persistió en pecado? ¿Verdad que no? No persistió en pecado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Durante mucho tiempo se hicieron unas interpretaciones vagas de este pasaje, y decíamos, ¿verdad? No, es que no podemos ir a tal lugar, no podemos ir a tal lugar, no podemos ir a tal lugar y sentarnos en tal lugar porque ahí hay pecado. Hermanos, no podemos pensar de esta manera, ¿sí? El pecado más importante es aquel que está en nuestros pensamientos, ¿sí? Y ese es el que debemos sacar de nuestras vidas. Como dijo Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que le entra al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que hay en su corazón, ¿sí? Verso 2. Sino que la ley de Jehová está su delicia. Miren cómo es este hombre bienaventurado, este hombre que es bendecido. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿sí? Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, ¿sí? Es una forma de decirnos, es una descripción que tiene este varón con Dios por medio de su palabra, ¿sí? No es una oración del escritor del Salmo hacia Dios, sino es una descripción de cómo es ese varón santo, cómo es esa mujer santa delante de Dios. Muy bien, vamos al propósito de nuestra lección. Y vamos a nuestras lecciones, y dice así el propósito de nuestras lecciones: comprender la importancia de la meditación en la palabra de Dios, debido a que es la forma que Dios, ¿qué, hermanos? Alguien que nos ayude en la participación. ¿Por qué debemos comprender? Adelante. Se manifiesta. Muy bien, debido a que es la forma en que Dios que habla al hombre. Al hombre, ajá. ¿Sí? Dios habla al hombre. ¿Cómo habla Dios al hombre? A través de su palabra, que es verdad. Muy bien. Para eso vamos a hacer un pequeño paréntesis, solo para hablar acerca de la palabra de Dios, y después volvemos a la lección, ¿sí? Este paréntesis no va a durar mucho. Quiero decirles, hermanos, que debemos comprender que la palabra de Dios es llevada por hombres santos de Dios, hablada y escrita por hombres santos. Dios no utiliza una redacción como quien le dicta a una secretaria, sino inspira a un varón santo para que este varón empiece a escribir. Pero este varón también tiene sus pensamientos, tiene su forma de ser. Recordemos a Jonás, ¿verdad? Un Jonás enojado, molesto por Nínive. Sin embargo, estos escritos aún nos siguen afirmando a nosotros en nuestra fe,
Pero Dios no elimina la personalidad de Jonás, no elimina la personalidad de aquel pastor de Tecoa como era Amós, no elimina esas personalidades, sino Dios trabaja con esas personalidades. Dios trabaja de esa forma. Bueno, entonces debemos entender que Dios utiliza agentes de revelación para su palabra, portavoces. Estos portavoces son los profetas, ¿sí? Y son los apóstoles. Estos son los portavoces. Quiero que lea una hermana acá en la sala Isaías 43:1, otra hermana que nos apoye con Amós capítulo 5, verso 4, y otra hermana que nos apoye con el libro de Lucas capítulo 10, verso 16. Isaías. Una hermana con Isaías 45:1, nuestra hermana. Yo, hermano. La palabra, adelante. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No Gracias. temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Gracias, hermana, excelente. Dice el profeta, así dice mi mamá, así dice mi papá, como mi papá me dijo. ¿Así dijo el profeta? No, así dice el Señor. Debemos entonces comprender que quien está hablando es Dios. Dios está hablando por medio del profeta. Amós capítulo 5, verso 4. Otra hermana, por favor, con Amós capítulo 5. Voy a leer, hermano. Por favor, hermano. Dice así, pero así dice Jehová, a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Gracias, hermana. Así dice Jehová. No así se inventó Amós, ni se levantó un día y dijo, bueno, esto les voy a decir, que esto Dios puso en mi corazón. No, así dice Jehová. ¿Sí? Buscadme y viviréis. Bueno, vemos a los profetas, que son los profetas, son los portavoces de Dios. Dios está hablando por medio de los profetas. Ahora, los apóstoles, vamos a los apóstoles. Lucas capítulo 10, hermanos. Lucas capítulo 10, verso 16. Alguien con una voz fuerte y clara. Lucas 10, verso 16. Adelante, hermanas. Alguien que no haya leído, que quiera participar. Y después vienen las preguntas. Va a haber un examen. Me dijo la hermana que hay 10 minutos para que yo les pregunte. Entonces, ahí me apunta quienes tienen la cámara apagada, hermanas. Son las que van a contestar hoy. Muy bien, hermanos, se enciende la cámara, excelente, hermanos. ¿Sí? ¿Alguien, hermanos, con Lucas 10:16? Al que vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Gracias, hermana. Esto lo dijo el maestro, se lo dijo a los discípulos. El que a ustedes los oye, ¿a quién oye? Sí, muy bien. ¿Ya se dan cuenta? Son portavoces. Los apóstoles nos traen la voz de Dios a nosotros. Los profetas nos traen la voz de Dios para nosotros. ¿Sí? Ellos traen la voz de Dios para nosotros. Por eso dijo Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos son portavoces de la palabra de Dios. No contentos con esto, hermanos, vamos a ir a un texto que generalmente utilizamos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Alguien que pueda leer este hermoso verso, o si no lo leo yo, voy a leer este hermoso verso. Voy a leer en la Reina Valera 1960, 2 Timoteo 3:16. Es un verso que utilizamos constantemente, pero este verso nos va a aclarar algo muy importante para comprender por qué nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué vamos a meditar en la palabra de Dios? Bueno, no es un cualquier libro, ¿verdad? No es como leer a Pablo Coelho, ¿verdad? No es como leer a estos escritores, no es como leer a Frank Kafka, no. La palabra de Dios está muy lejos de estos libros. Escuchemos al apóstol Pablo qué es lo que piensa de la palabra de Dios. En la teología paulina, Pablo nos va a hablar acerca de qué es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Y dice así: toda la escritura, y cuando dice escritura, está hablando de grafe, escritos. Por ejemplo, si yo hiciera la compra de supermercado, ¿sí? Si yo hiciera la compra de supermercado, la lista de útiles de los niños, ¿eso es una escritura inspirada por Dios?
¿verdad que no? Bueno, es que ellos cuando dicen todos los escritos, se están refiriendo a los escritos sagrados, porque era la forma en la antigüedad de referirse a los escritos sagrados, ¿sí? Recordemos a Jesús hablando, teniendo esa conversación con Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está que cuando te arrojaras de este pináculo, Él enviará a sus ángeles y tú no tropezarás en piedra. Pero escrito está que no tentarás a Jehová tu Dios. Es decir, ellos no citaban como nosotros, ¿verdad? El profeta Isaías, capítulo 55, verso... No, ellos citaban escrito está, escrito está. Esa es la forma de citar los escritos sagrados. Hace lo mismo el apóstol Pablo al decir toda escritura. ¿Qué se está refiriendo? A los textos sagrados, ¿sí? A los textos sagrados. Toda escritura es inspirada por Dios. Quiero detenerme aquí y quiero preguntarles, hermanos, ¿qué es inspirado? ¿Qué se les viene a ustedes con la palabra inspirado? Revelación de Dios. Una relación con Dios, muy bien. Generalmente relacionamos la inspiración nosotros con el talento, ¿verdad? Vemos a alguien que hace algo muy bueno y decimos, estaba inspirado, ¿sí? Lo relacionamos. Pero para Pablo utiliza una palabra que se llama en griego theoneptos, que quiere decir exhalación. Cuando usted habla, no inhala, sino exhala, ¿sí? Cuando usted está hablando, está exhalando. Y lo que Pablo nos quiere decir es que estos escritos sagrados están siendo hablados por Dios, ¿sí? Todos estos escritos, quien los habla es Dios, porque Dios, hermanos, sigue hablando el día de hoy por medio de su palabra, porque su palabra está viva. Por eso es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, porque Dios habla su palabra hasta el día de hoy. Theoneptos, Dios habla su palabra, ¿sí? Y el apóstol Pablo entonces nos está diciendo que este mensaje que se predicó hace 1000 años atrás, para unos cristianos que no conocieron a Pablo, aún ellos fueron transformados por este verso que hoy leemos. Y en 500 o 1000 años después, aún van a seguir siendo transformados, porque su palabra no ha caducado. Dios sigue hablando por medio de su palabra. Entonces entendemos que Dios nos habla por medio de estos escritos sagrados, por medio de sus profetas y de sus apóstoles que escribieron en estos escritos sagrados, porque son sus portavoces. Muy bien, ahora volvamos a la lección. En esta sociedad, dice la introducción, que marcha tan rápidamente, rara vez vemos la oportunidad de detenernos y ponernos a pensar la mayoría de las decisiones de hoy. Es decir, no meditamos, no estamos meditando. Aún aquellas con impacto a largo plazo son hechas a la carrera, ¿verdad? A veces nos endeudamos por querer algo rápido, nos endeudamos y tomamos malas decisiones porque no razonamos nuestras decisiones. Es rara la ocasión cuando tomamos un tiempo para detenernos, pensar acerca, es decir, si nos pusiéramos a meditar, ¿verdad?, acerca de nuestra vida y de las decisiones que estamos tomando. De hecho, la mayor parte del tiempo meditamos mientras estamos ocupados haciendo alguna otra cosa, ¿sí? No sé si se le podría llamar meditar, pero cuando nos ocupamos va a ser muy difícil concentrarnos. La meditación lleva no solo a enfocar la atención, sino va mucho más allá. El tiempo es valioso y malgastarlo haciendo algo no productivo parece absurdo, ¿sí? Y no parece absurdo, ¿verdad?, cuando ya llevamos 1 hora en el TikTok o en el Instagram o pasando ahí, ¿verdad?, viendo ahí algunas otras cosas. No parece absurdo porque parece que entramos a ver solo la hora y terminamos 1 hora y media ahí, ¿verdad? Y nos causa frustración cuando vemos las tareas detenidas, ¿sí? Cuando vemos que no avanzamos. Y esto viene a ser de mucha frustración para muchas personas. Hoy mucha gente vive sin sentido y con frustración porque se detuvo y se dio cuenta que su vida no avanzó y se detuvo a ver su celular por un momento y se dio cuenta que se atrasó en el trabajo, de que las tareas en el hogar no están hechas, de que los compromisos que venían no están por venir y usted no se encuentra preparado debido al tiempo que malgastó. A esto se le llama scrolling infinito. El scrolling infinito es un algoritmo donde ingresamos nosotros a las redes sociales y no podemos detenernos, ¿verdad? Está diseñado para que no nos podamos detener.
De hecho, nuestra percepción de tiempo para nosotros pues aún no ha cambiado del todo, porque no venimos de una era digital, no nacimos en una era digital, pero nuestros niños que están acostumbrados a que toda la información sea así, más rápida, va a ser más difícil con el tiempo retener su atención, ¿sí? Cuando vemos un video de 2, 3 minutos, ya no nos gusta. Vemos un video que realmente tarda mucho. Hermanos, antes mirábamos películas de 3, 4 horas, ¿sí? Ahora ya no pueden hacer películas de ese tiempo. Ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la gente ya no presta atención. La gente ya no se puede enfocar, ¿sí? Es todo lo contrario con lo que busca la palabra de Dios. ¿Qué busca la palabra de Dios para que podamos aprender de ella? Paciencia, dedicación, tiempo. Y todo eso es todo lo que hoy la vida nos está enseñando que ya no tenemos. Ya no tenemos tiempo, ya no debe haber paciencia, ya no debe haber dedicación, ya no podemos enfocarnos. Es más, yo les aseguro que muchos que hoy están aquí conectados están haciendo otra cosa en simultáneo en relación a esto. ¿Por qué? Porque esta es la forma que nos está empujando la vida a vivir, ¿sí? Pero Dios te está diciendo, detente, detén tu vida, ¿sí? Dios también está presente en nuestras vidas. Dios está presente también para nosotros, ¿sí? Volvamos al texto y dice así: recuerde a Elías y la voz apacible, delicada de Dios. Hoy en día le pedimos a Dios que nos hable rápidamente, pero no es así como Dios habla, ¿sí? Dios no nos habla rápidamente. El Salmo capítulo 46, verso 10 dice: estad quietos, ¿sí? Y conocerán al Dios verdadero. Sean pacientes y lo podrán ver, ¿sí? El profeta se encuentra con un pensamiento. Muchas veces cuando entramos nosotros en frustraciones, entramos nosotros en las carreras del día a día, o estamos ya compitiendo contra nosotros mismos incluso, ¿verdad? Por las cuestiones de tiempo, o nos encontramos afanados por muchas cosas. ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestra mente? Miren que muchas veces reaccionamos incluso con nuestra familia de forma violenta, porque ya no tenemos tiempo. Sentimos que ellos nos están robando el tiempo, cuando nuestros hijos nos hablan con quietud. ¿Y qué les enseñamos? Apúrate, habla. ¿Qué les estamos enseñando? Los estamos involucrando en una vida que Dios no quiere que llevemos, ¿sí? ¿Cuántos hemos tomado el tiempo para detenernos y hablar con nuestros padres por la noche? Ellos no viven en una era digital como nosotros. Necesitan hablar aún más como nosotros. Pero sin embargo, tenemos un malestar. Hablamos con las personas que tenemos a distancia por los medios digitales que hoy nos regala nuestro celular. Pero cuando las tenemos presente, hablamos con las otras que no están presentes. Porque estamos viviendo en este mundo. Isaías se sentía abrumado. El profeta Elías, se sentía abrumado. Y él quería encontrar una respuesta de Dios. Sale al viento, en un viento tempestuoso, y no lo encuentra. Sale también al terremoto, hay un terremoto, pero Dios no está en el terremoto. Lo busca entre el fuego, pero Dios no está en el fuego. Sin embargo, Dios está en un suave susurro y apacible. Ahí lo encuentra el profeta Elías. ¿Sí? Muchas veces es difícil encontrar a Dios en medio de nuestra frustración, en medio de nuestro ir y venir. Y pensamos que con cerrar los ojos mientras vamos en el camino, o al menos decir perdóname Señor, o Señor en tu nombre, pensamos que eso es tener una comunicación con Dios. Y no nos hemos detenido a tener una verdadera comunicación con Él. Tan importante la lectura de la Biblia, estoy leyendo nuevamente el sumario, tan fácil de disminuir su valor. Si leemos la Biblia por obligación, si la leemos como si fuera un periódico o un libro de texto, la lectura viene a tener prácticamente ningún significado. En cierta forma, no hemos conocido al autor, Dios no nos ha hablado, ¿sí? Si pensamos que es como abrir un diario por las mañanas solo para informarnos, ¿verdad? No hemos tenido ese contacto con Dios que nos regala el Salmo capítulo 1. Uno de los principios que se encuentran en la palabra de Dios es la meditación. Meditar es definido por Webster como, punto 1, pensar acerca de o reflexionar sobre, poner atención, enfocarnos en algo. 2, planear o hacer proyectos mentalmente. Cuando pasamos tiempo pensando acerca de lo que leemos, quizás orando en base de 1 o 2 versículos, esto permite que Dios nos hable.
le permite mostrarnos exactamente como un pasaje, le permite mostrarnos exactamente cómo un pasaje de la Escritura puede ser aplicado en nuestras vidas. Muchas veces queremos aprender mucho, queremos enfocarnos en mucho, y ¿qué hacemos? Empezamos, ¿verdad?, a querer a aprender mucho de Dios, pero aplicar muy poco, ¿sí? Y debemos aprender a aplicar al menos un verso de lo que leemos, y debemos detenernos para poder comprender este verso. La lectura nos hará no solo una conciencia crítica, sino nos alimentará y alimentará el espíritu que Dios nos ha dado para que podamos, para que este pueda crecer en nosotros, para que podamos llegar a esa plenitud del Espíritu Santo. Es muy difícil sentirnos plenos o sentirnos hidratados, ¿verdad? Cuando muchas veces vamos caminando en nuestro día a día y en nuestro ir y venir, y cómo nos sentimos cuando no hemos pasado bastante tiempo sin tomar agua, ¿verdad? Hay gente que sí pasa hasta 1 o 2 días sin tomar agua, ¿verdad? Increíble, pero para los que les gusta tomar mucha agua, con pasa unas 2, 3 horas y ya nos sentimos pues sedientos, ¿verdad? Sedientos de agua. Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo dice, busquen como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Cuánto puede pasar un niño lejos del pecho, un niño recién nacido lejos del pecho de su madre? ¿Cuánto tiempo puede pasar? 1, 2, 3, 4 días, una semana, un mes. ¿Cuánto cree que puede pasar ese niño? ¿Sí? Ha habido casos especiales, ¿verdad?, donde la madre ya no le pudo dar pecho, pero ¿cuánta necesidad tiene ese niño de eso? Pues Pablo dice, ustedes sean como esos niños, ¿sí? Busquen la leche no adulterada, como niños recién nacidos, busquen acercarse a Dios. Pablo tiene una exhortación, el escritor de Hebreos, algunos dicen que Pablo, ¿verdad? El escritor de Hebreos tiene una exhortación a los hebreos y les dice, yo quisiera hablarles de cosas aún más importantes, cosas trascendentales en la vida del cristiano, pero no puedo hablarles porque ustedes se han hecho torpes para oír. Son como niños, ¿sí? No se están ejercitando. Deben escudriñar los rudimentos, los primeros rudimentos, para que puedan entender esto, dice Pablo. Por eso, yo quisiera hablar más allá, pero no puedo hacerlo aún, porque seguimos siendo niños, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, Pablo les dice, debiendo ser ustedes ya maestros por el tiempo que ha transcurrido, aún son niños carnales, ¿sí? Son niños carnales porque no han aprendido de la palabra de Dios. Aún son niños carnales. Bueno, ¿cuánto tiempo había pasado desde que Pablo había dejado Corinto y que manda el texto? Habían pasado 3 años, aproximadamente 3 años. Y Pablo les estaba pidiendo que ellos fueran ya maestros. Sean maestros y no niños, dice Pablo. Muy bien. La meditación realmente la meditación es realmente la parte central de la lectura bíblica. Es la forma de descubrir cómo la palabra es aplicada en nuestras vidas diarias. Aplicar la meditación en nuestra lectura de la Biblia es encontrar una aplicación práctica de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos, al momento de leer, hay algo bien importante, hermanos, no solo hacer una lectura devocional, sino una lectura de estudio. Es bueno hacer lecturas devocionales, pero siempre, hermanos, no olvidemos hacer una lectura de estudio. Es un consejo, hermanos, que muchas veces olvidamos. ¿Por qué? Porque en la lectura devocional usted únicamente va a querer aplicar el texto en su vida, ¿sí? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Yo sé que todos no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, hermana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agarro ese texto, voy a una agencia de autos, ¿verdad? Estoy endeudado hasta aquí, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y deme ese carro nuevo porque es para mí, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, en mi devocional así lo leí por la mañana. Hermanos, todo lejos de la realidad. En el estudio bíblico, al contrario, encontraremos que Pablo está hablando de que todas las aflicciones, toda la pobreza, todos los ataques para nuestra vida, por ser cristianos, los podremos soportar en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Sí? No para endeudarnos, hermanos, no tiene nada que ver con eso. Pero eso únicamente lo vamos a poder comprender si hacemos una lectura de estudio, es decir, interpretar qué fue el significado para aquellos lectores que en el momento lo hicieron, ¿sí?
¿Qué significó esto para cuando la iglesia de Filipo lo leyó? ¿Qué significó para ellos? Y luego, de una forma devocional, lo traigo para mi vida. ¿Cuáles son los problemas que hay en mi vida? Bueno, puedo soportarlos en Cristo porque Él me está fortaleciendo. ¿Sí? Entonces, es necesario hacer estas cosas. Preguntas de estudio estudio y de discusión. Aquí vamos a ir rápido porque yo entiendo que ya el tiempo se me está acabando, ¿verdad, hermana? Usted me avisa cuando me falten 30 minutos, hermana Julia. ¿Sí? Y dice así, preguntas para estudio y discusión. ¿Sí? Sí, siempre le digo a los hermanos, ya saben cómo soy, para qué me invitan, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos y dice, preguntas de estudio y de discusión. La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos. Busca el significado de esta palabra con una concordancia o diccionario y otras versiones de la Biblia. Quiero preguntarle a una de nuestras hermanas con su cámara apagada, lo voy a hacer al azar, ¿verdad? No crean que nuestra hermana Carla Amanda me acaba de mandar un nombre, pero ahora les voy a decir yo. ¿Sí? ¿Quién va a contestar esta pregunta de los que tienen la cámara apagada? ¿Qué significa la palabra Selah? ¿Sí? Ya empezaron a encender sus cámaras, muy bien. Vamos a preguntarle a nuestra hermana. No queremos descubrir a nadie, ¿verdad? Si está comiendo, solo díganos ahí, haga pausa por un momento. Nuestra hermana Janet Sandoval. Capaz que se sale la hermana, ¿verdad? No, hermana. Si no puede contestar, usted nos dice. Nuestra hermana Janet Sandoval, hermana, la palabra Selah. ¿Qué significa? Mi hermano, páseme mis hermanos. No, mi hermano, no tengo la respuesta. Gracias, hermana. Excelente, muy bien. Así se hace, hermanos. Muy bien. Nuestra hermana... Significa para siempre, hermana. Para siempre. Muy bien, muy bien. Vamos a tener otro aporte de los hermanos que están... Nuestra hermana Jamie Córdoba ya contestó. Muy bien. Nuestra hermana Eunice López. Hermana Eunice López, por favor, hermana. Díganos, hermana, ¿alguna otra percepción o alguna otra significado que usted le encontró a la palabra Selah? Y exactamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el silencio, con la pausa, ¿verdad? Sí, mi hermano, es silencio. Ah, muy bien, hermano. Los hermanos. ¿Sí? No crean que le soplé, ¿sí? Fue algo que se le dio a la hermana. Muy bien. Si tiene que ver con la pausa, con la forma en que lo vamos a leer. Realmente no tiene una traducción tal como literal, sino una aplicación para la lectura. Y la vamos a aprender, ¿sí? Ahora, vamos a hacerlo practicando, por supuesto. ¿Qué significa esta palabra? Pues ahora lo vamos a hacer practicando. Quiero que vayamos al Salmo, capítulo 3, verso de 2 al 4. Vamos a ir al Salmos, capítulo 3, y vamos a detenerlos en el verso 2. Vamos a leer el verso 1 para que vayamos en la lectura, ¿sí? Y la palabra Selah significa detenerse, ¿sí? Contemplar, hacer una pausa, hermanos. Pero no solo eso, se habla acerca de elevar nuestra vista al cielo, ¿sí? Es decir, la forma en que vamos a reflexionar acerca de esto. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Sí? Ese signo de interrogación, ¿verdad? Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, que dicen, no hay para él salvación en Dios. ¿Sí? Esta sería la forma de leerlo. El Selah, la detención. Pero sigue diciendo el mismo Selah, la detención, la pausa, ¿sí? Mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, quien levanta mi cabeza, ¿sí? No solo es el leerlo despacio, sino lo importante que es comprenderlo mientras se lee.
debe hablarse acerca de respetarlo, de comprenderlo y de elevar nuestra vista al cielo. Es un lamento también que hacía el autor en aquel momento, ¿sí? Es decir, cuando el músico leía el Selah en los salmos, lo hacía aún más despacio porque se entendía que era un lamento también el que estaba haciendo el escritor en aquel momento. No hay para él salvación en Dios, ¿sí? Muchas veces hacemos nosotros también esto cuando encontramos en nuestras vidas muchas cosas, muchas adversidades, y hacemos pensamientos, ¿verdad? Tenemos pensamientos de nosotros mismos donde nos auto causamos lástima y decimos, pero ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Sí? Sería como un Selah para los judíos, ¿verdad? Muy bien, y vamos con esto. Y dice, cuando Josué se convirtió en el líder de los hijos de Israel, Dios le dio instrucciones explícitas, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que estas instrucciones explícitas dice qué principio se encuentra en Josué 1.8. Quiero que una hermana lea Josué 1.8, de las que no han participado, por favor. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el resultado? Describa ese proceso. ¿Cómo se aplica a usted este principio y resultados deseados? Nota. Este es el único lugar donde la palabra prosperar es mencionada en la versión Reina Valera Antigua 1909. Por favor, hermanos, ayúdenme con Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1:8, paz hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, ¿sí? Sino meditarás, es decir, harás un Selah, harás una pausa, estarás atento. Para que lo podamos comprender, en la adoración también, en la alabanza, también hay un Selah para nosotros. Hay una comprensión, hay una detención. Cuando muchas veces cantamos y no comprendemos lo que estamos cantando y solo lo cantamos por cantarlo, ¿verdad? Y cantamos santo, 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 pero ya olvidamos el por qué le estamos diciendo santo al Señor. Solo nos aprendimos la letra, acompañamos a la gente, o muchas veces es por emoción y ya no hay una comprensión. También en la alabanza hay un Selah, también hay una comprensión. Si ese Lewis, el escritor del libro de Narnia, ¿sí? Él, en antropología que él habla, la antropología es decir, cómo Dios se da a conocer por medio de la naturaleza humana, de las formas humanas, es decir, ya me metí en un problema, ¿verdad? Porque ahora tengo que explicar esto, ¿sí? Es decir, Dios no tiene una mano, Dios no tiene un oído, pero Él dice que tiene oídos para que entendamos que nos escucha, para que entendamos, el brazo fuerte de Jehová, pero sabemos que Dios es espíritu, lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y un espíritu no tiene manos, ni carne, ni huesos, ¿sí? Entonces, espero no haberlos confundido, hermanos, pero me metí a problemas. Solo he hecho C.S. Lewis, ¿verdad? Pero C.S. Lewis, este hombre, hace un concepto acerca de lo que es el deleite. Y dice él que el deleite y la adoración es incompleto. ¿Por qué? Es incompleto porque aunque lo comprendamos, pero si no lo decimos, ¿sí? Es incompleto. Es, por ejemplo, cuando hacemos algo, hermanos, recordemos, cuando logramos ganar ese examen, cuando logramos graduarnos, cuando logramos cumplir, hicimos ese ingreso que estábamos esperando durante mucho tiempo, no se vuelve felicidad hasta que no lo gritamos. ¿Quién celebra con los labios cerrados? ¿Quién celebra así, hermanos? ¿Quién celebra así? ¿Sí? Hasta el gol de nuestro equipo favorito mete un gol y escuchamos gol. ¿Por qué? Porque el deleite es incompleto si no se dice. La adoración es incompleta si no se dice. Por eso existe la adoración. Y la adoración nace con nuestros labios, porque el deleite llega a su expresión completa cuando se dice, pero cuando se tiene la comprensión. Él entiende que esto es lo que está en el libro de los Salmos. El salmista entiende tanto de Dios y está contento con Dios que necesita decirlo. Pero necesita decirlo con claridad.
Él necesita expresarlo con claridad, pero nosotros muchas veces no expresamos con claridad lo que sentimos por Dios porque no lo hemos comprendido, aún no nos hemos acercado a Él, ¿sí? Es necesario que lo conozcamos a Él para que sepamos que Él está cerca de nosotros. Meditemos en su palabra, ¿sí? Lea Salmo 119, 15 al 27. No lo haremos por cuestiones de tiempo, hermanos, pero analice la actitud presentada en este pasaje. ¿Cómo podría usted adquirir esta actitud? ¿Cómo la podría poner en práctica? ¿Cuáles son los beneficios de meditar las obras pasadas de Dios? ¿Sí? Salmo 77, verso 11 al 12. Les voy a dejar el punto 3 de tarea porque ya se me está venciendo el tiempo, pero tengan en mente las remembranzas. En el pueblo de Israel hay un sistema de remembranzas. ¿Qué es una remembranza? Es dejar algo importante en el presente para recordarlo en el futuro. Por ejemplo, las cápsulas del tiempo. Hoy a los niños les fascinan las cápsulas del tiempo. En una cápsula del tiempo, ¿qué es lo que llevaría? Tomamos cosas de la actualidad que son importantes para nosotros, la metemos en un frasco, lo sellamos y a los niños les fascina esto, ¿sí? Y estas cosas importantes las vamos y las enterramos en el patio de casa, ¿verdad? Si no hay patio en la casa, pues en una maceta, pero la idea es enterrarlo, ¿sí? Lo enterramos y al momento de enterrarlo pasarán 10, 15 años y cuando nuestros hijos lo abran, para ellos será volver al pasado. ¿Por qué? Porque están recordando por medio de estos artículos preciosos lo importante que eran en el pasado. Estas son las remembranzas para Israel. Cuando Israel cruza el mar, lleva 12 piedras, ¿sí? Una por cada tribu, y las dejan en el mar. La intención de esto es recordar lo que Dios hizo, los hizo pasar en tierra seca, y cada vez que ellos volvían y recordaban las piedras, es recordar, es una remembranza, hermanos. Muchas veces nosotros escapamos de estas cosas, pero yo sé que en sus vidas hay remembranzas. Usted ha de recordar cuando Dios lo sacó de aquel problema, de aquella dificultad, de aquella enfermedad. Dios lo sacó y usted tiene ese pensamiento, eso es una remembranza. Dios hizo eso en su vida para que usted no lo olvide, ¿sí? Conclusión. Mientras que la lectura de la Biblia es importante, a menos que el principio de la meditación se aplique, mientras que la lectura de la Biblia es importante, a menos que el principio de la meditación se aplique. Mucha de nuestra lectura viene a ser sin significado. La meditación causa que nos detengamos lo suficiente para que Dios, a través de su Espíritu Santo, continúe enseñándonos. El discípulo tomará el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Dedica el tiempo para la meditación en la palabra de Dios. Dijo el profeta: cuando yo encontré tus palabras, fueron mi deleite, eran dulces a mí, ¿sí? Yo medité en tu palabra. Hermanos, la palabra del Señor es dulce, es buena para nosotros, pero cuando la logramos comprender, cuando logramos entender, cuando hacemos esa pausa para comprenderla, para escucharla, para meditarla y apartar ese día a día, hermanos, eso es lo que debemos hacer. También nuestros hijos, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el día a día, vamos acelerados y queremos acabar con el día. ¿Qué pasa, hermanos, cuando llegamos a casa? ¿Qué pasa? Nos afanamos por acumular riquezas, pero la riqueza más grande de nuestros hijos es el tiempo de mamá y papá, ¿sí? Lo mismo pasa con la meditación de la palabra. La riqueza más grande espiritual que podemos tener es tener un tiempo de lectura, hermanos, para nuestro Dios. Pausar nuestras actividades y tener un tiempo de lectura apartado para Dios. Un tiempo donde podamos meditar. Un tiempo donde no podamos tener el celular. Un tiempo dedicado para Dios. Que la palabra de Dios, hermanos, esté en sus corazones y que sea útil, hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz a todos. Bueno, hay un tiempo, hermana Julia o hermana Carla, quien tenga el tiempo. Gracias, hermanos. Gracias.